La mayoría de los habitantes de una de las principales potencias mundiales no son conscientes del poderoso suelo que pisan. Veamos algunos datos de esta nación fragmentada que ha olvidado que unida es capaz incluso de dirigir el mundo. Si la hispanidad fuera una sola nación de nuevo, tendría una población de 480 millones de habitantes, lo que la convertiría en la tercera mayor después de China y la India, con 1.412 y 1.408 millones respectivamente. Incluso excluyendo a España y Guinea Ecuatorial, los 430 millones de habitantes de la América hispana superan a los Estados Unidos, el siguiente país más poblado, que tiene 330 millones. La superficie de la hispanidad sería enorme, con casi 12 millones de kilómetros cuadrados, lo que supondría la segunda extensión mayor, tan solo superada por Rusia, que posee un poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Estaríamos por delante de Canadá, que en la actualidad es el siguiente en terreno y abarca cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. En términos económicos, sumando el Producto Interior Bruto nominal de Puerto Rico y de cada uno de los 20 países hispanohablantes independientes, entre los que también consideramos a España y Guinea Ecuatorial, tenemos la cifra de más de 5,47 millones de dólares anuales. Estados Unidos es la potencia económica indiscutible del momento, con casi 25 millones de dólares. Este periodo de hegemonía puede que sea breve. China empuja y ya alcanza los 18,5. La Unión Europea no es un Estado unido, pero sus Estados miembros han cedido mucha de su soberanía a este intento de supranacionalidad. Su PIB nominal es prácticamente igual al de China, con 18,35 millones. Esto nos elevaría al tercer o cuarto puesto según incluyamos a la Unión Europea en el ranking o no. Tendría sentido hacerlo, ya que la hispanidad podría llegar a ser una integración económica de países parecida. Quedaríamos en cualquier caso por delante de Japón, la siguiente riqueza del globo, que genera 5,38 millones de dólares anuales en la actualidad. La riqueza de una hispanidad unida tendría que aumentar facilitándose los intercambios comerciales entre sus miembros. Al estar juntos se podría tener mejores condiciones y fuerza para que fueran nuestras propias empresas las que explotaran nuestro suelo. Es un sueño que se puede lograr y es hora de soñar en grande. Pero para soñar en grande hay que recordar quiénes fuimos y enorgullecerse de un pasado común español en el que dominábamos el mundo. Con la memoria clara, podríamos ahora convertirnos en una civilización hispánica que incluso podría volver a ser la más puntera. Pero antes de eso, cada nación hispana debe responsabilizarse de su propio destino y empezar a hacerse grande desde dentro, para luego, cuando todas sean grandes, sin delincuencia y corrupción, juntarse a las demás para convertirse en un bloque económico muy poderoso. A esto nada ayuda estar alienado por la leyenda negra antiespañola y alimentar el enfrentamiento entre los estados hispanos actuales. Esto solo beneficia a los que geoestratégicamente desean que el gigante hispano siga anestesiado y amnésico, en un estado alterado de conciencia porque sus rivales le han inyectado un suero alucinógeno, cultural y propagandístico que le hace creer que su cabeza, tronco y extremidades son partes separadas que no pertenecen al mismo ser. Para ilustrar lo dicho con ejemplos concretos, a continuación comentaré dos casos, uno sobre lo que se debe y otro sobre lo que no se debe hacer. El Estado hispano independiente de menor tamaño, nuestro hermano Benjamín, nos ha dado el mejor ejemplo de fe en uno mismo. Estoy hablando de El Salvador y sus dirigentes encabezados por Nayib Bukele. Me da igual la ideología nominal de este presidente, que por otra parte me parece muy difícil de encasillar. Algunos dicen que es derecha, otros izquierda, que si es populista, da lo mismo. Lo que me importa es su compromiso real con su país y lo que ha conseguido en poco tiempo. Desoyendo las críticas progres alienantes, ha conseguido pacificar una nación que tenía la deshonrosa primera posición de asesinatos diarios por habitante de toda América. Lo ha conseguido por medio de medidas inflexibles contra el crimen organizado de las pandillas del país. Puso en los puestos clave de las instituciones a nuevas personas válidas y comprometidas. Aprobó nuevas leyes específicas con el fin de acabar con la delincuencia, dotó de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y encarceló a decenas de miles de criminales en prisiones enormes construidas en tiempo récord. La soberanía significa que es el pueblo de una nación el que decide lo que quiere para sí mismo y su territorio. Si permitimos que nos arrebaten esa soberanía, dejamos de ser una nación libre y nos doblegamos a tiranos. El Salvador es el ejemplo a seguir.
Por el contrario, un ejemplo clarísimo de alienación que va contra la grandeza de su propio pueblo es el discurso de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Varias veces, aprovechando el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ha pedido a España que se disculpe por los abusos cometidos en la conquista sobre los pueblos originarios. Se olvida de que los pueblos originarios se unieron a los españoles porque estos fueron su esperanza de liberación. Los aztecas eran caníbales, que en sus rituales realizaban banquetes con los cuerpos de los indios de las tribus que tenían sometidas. También sacrificaban a los bebés de esas tribus en los altares para sus dioses. Los indígenas oprimidos se unieron a unos pocos cientos de españoles para derrocar esa tiranía. Andrés Manuel López Obrador tiene un nombre completamente español, ni uno solo de sus apellidos es indígena. Es la prueba de alienado prototípica y de progre infiltrado en la izquierda que a sabiendas o no sirve al mundo capitalista. Su partido es Morena, una izquierda indefinida como las que tengo que soportar en España, populista a más no poder, pero que no sirve para nada al pueblo humilde. No es de izquierdas de verdad, porque una de las condiciones para serlo es oponerse con firmeza a cualquier explotación de un hombre sobre otro hombre. Los aztecas no solo explotaban a los pueblos originarios como los burgueses del siglo XIX en sus fábricas hacían con los proletarios, sino que los explotaban acabando directamente con su vida, disponiendo de seres humanos sometidos como si de animales de una granja se tratara. Defender eso es ser un traidor a los postulados más básicos de la izquierda. Pero no solo eso, se olvida de que con eso desvía la culpa hacia el amigo en lugar de hacia el verdadero adversario. Busca crear ese enemigo ficticio e inofensivo para que su pueblo no le atribuya, en caso de que la economía vaya mal, una responsabilidad que en realidad a él solo le corresponde. Es una estrategia populista de manual. Es una tontería que México tense relaciones con España cuando España jamás le hizo nada a México, porque México no existía a la llegada de los españoles. México es producto de España y surge como uno de los pedazos españoles en los que se fragmentó el imperio. Pero lo que no se atreve a decir este presidente es que en el siglo XIX su vecino de arriba les arrebató por medio de la guerra el 51% de su territorio, cuando sí que eran un México independiente. ¿No tendrá mucha más responsabilidad este otro estado en que México no sea tan potente como podría haber sido? ¿No tendría más sentido pedir cuentas a los que te arrebataron la mitad de tu territorio por la fuerza hace 150 años, en lugar de culpar por errores de hace 500 años a aquellos que te engendraron dándote como mínimo la mitad de tu esencia? No pongo en duda los abusos y actos sanguinarios puntuales de españoles de cierto poder, pero fueron contra las leyes de las instituciones españolas que deseaban la prosperidad de todo el imperio. No pueden empañar una gran obra que tuvo como consecuencia que muchas zonas americanas fueran las más ricas del planeta durante muchas décadas, como fue el caso de Nueva España, precursor de lo que ahora es México. No sé lo que le ocurre a la izquierda y cómo puede traicionar así sus principios. Una vez más digo que lo que ocurre es que está completamente infiltrada de progres que en realidad traicionan a su pueblo y que sirven al capitalismo alienando a sus compatriotas para que no despierten. Todo líder político que reniegue de la hispanidad está contribuyendo a minar la autoestima de su nación hispana, ya que contribuye a que su población se avergüence de lo que es. Un denigrador del pasado español de cualquier estado hispano es, por tanto, un traidor a su país. AMLO es el ejemplo prototípico de lo que no hay que hacer. Para empezar, es muy importante que sepamos que España jamás conquistó ninguna de las patrias hermanas. No existían México, ni Perú, ni Argentina, ni ninguna de las otras antes del descubrimiento. Es al revés, cada una de ellas surge como una novedosa y particular forma de españolidad que tras 200 años de independencia ahora toma su propia personalidad, pero que no sería lo que es sin su hogar paterno donde se forjó su esencia. Querer vaciar a Guatemala, Colombia, Chile o las demás naciones de su pasado español es atentar contra lo más íntimo de ellas mismas. La hispanidad está formada en la actualidad por 20 estados independientes y Puerto Rico. La lengua oficial en ellos es el español. Este idioma es uno de nuestros principales rasgos de unión y distinción. Esa característica y otras muchas nos vinieron dadas desde España. La expedición de las 3 carabelas comandada por Colón y los hermanos Pinzón arribó a tierras americanas el 12 de octubre de 1492. Llegaron a la isla de Guanahani,
hoy conocida como isla de San Salvador, a 400 kilómetros al norte de Cuba, dentro del archipiélago de las actuales Bahamas. A partir de ahí, otros viajes se fueron sucediendo y los españoles fueron descubriendo y documentando otros lugares hasta la fecha desconocidos para los europeos. Aunque sabemos que los vikingos llegaron al norte de la isla canadiense de Terranova en el año 1021, los españoles no se limitaron a asentarse, sino que hicieron un estudio de todo lo que iban encontrando, cartografiando las nuevas tierras y registrando por escrito lo más relevante de las costumbres de los pueblos que habitaban en ellas. Fueron los primeros en aportar pruebas sólidas de que nos encontrábamos ante un nuevo continente. Después, España fue la responsable de la unión de los dos mundos y como tal tiene que ser reconocida. Los españoles se fueron adentrando más en la tierra descubierta y la convivencia, colaboración y mestizaje se produjeron desde prácticamente el inicio. Para empezar, los imperios que existían antes de que surgieran las naciones hispanas distaban mucho de ser democracias ideales. Muy al contrario, tenían sometidos de forma cruenta a infinidad de tribus indígenas. Los oprimidos vieron en estos hombres extranjeros su posibilidad de emancipación. Yo siempre me había preguntado cómo unos pocos cientos de hombres con una tecnología tan rudimentaria iban a ser capaces de vencer a miles de guerreros autóctonos. Pensar que los pocos españoles que incursionaron en tierras interiores iban a ser capaces de doblegar a tan numerosos y entrenados nativos sería como darles la categoría de seres superiores, y ellos desde luego distaban mucho de ser dioses. Eran hombres y hombres de la época, con sus limitaciones propias de aquel tiempo, no solo en avances técnicos, sino en visión histórica o moral si la observamos con ojos del presente. No podemos juzgar sus actos o sus creencias con la idiosincrasia actual. A pesar de todo, representaban una modernidad para los indios sometidos y consiguieron poner de su parte a miles de ellos que lucharon codo con codo contra el poder establecido. Yo ya he dicho 1000 veces que no soy creyente, pero la religión que estos hombres barbudos traían al Nuevo Mundo también era una esperanza para los autóctonos. Sus dioses exigían sacrificios humanos y las vidas de las tribus más desfavorecidas eran entregadas como ofrendas. La nueva religión traída desde España los consideraba a todos hermanos en cuanto que hijos de un mismo Dios. La religión lo impregnaba todo en aquella época, hasta las leyes, lo que no significa que por ello no se pudieran elaborar normas con buena intención bajo esa visión cristiana. Las leyes de Indias dejan testimonio escrito de que desde un primer momento la corona española deseaba establecer unas reglas claras por el bienestar de los indios a los que dotaba de alma y por tanto de la misma dignidad que los españoles europeos. Las leyes de Indias están compuestas por las leyes de Burgos, firmadas por el rey Fernando el Católico en 1512 y por las leyes nuevas del rey Carlos I del año 1542. El título completo de estas segundas leyes de Indias no deja lugar a dudas. Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios. Incluso ya en 1493, como antecedentes de estas leyes, la reina Isabel de Castilla daría instrucciones firmes a Cristóbal Colón en un documento llamado Real Cédula de 29 de mayo, sobre el trato humano que se debía dispensar a los nuevos súbditos de la corona en tierras americanas. Y esta misma monarca, el 20 de junio de 1500, aprobó la Real Provisión por la que prohibía la esclavitud de los indígenas y los abusos. Desde un principio, la intención de los monarcas españoles fue el mestizaje, permitiéndose los matrimonios mixtos. La mayor prueba de que no hubo exterminios ordenados desde el poder de forma institucional es la presencia de rasgos amerindios en diferentes grados en la mayoría de los habitantes de la América hispánica. Todos los hispanos son culturalmente resultado del mestizaje entre los pueblos precolombinos y los españoles. Aunque no lo sean genéticamente, todos los que habitan desde Río Grande hasta Tierra de Fuego son hijos culturales de la civilización que se produjo mezclando esos dos mundos. Todo esto no fue obstáculo para que hubiera infinidad de actos criminales y todo tipo de abusos a título particular, ya que los llegados al Nuevo Mundo no eran santos. Muchos creían que la distancia de miles de kilómetros respecto al poder central les otorgaba impunidad. Sin embargo, es importante saber que como estaban desobedeciendo una legislación, los que fueran descubiertos pagarían con penas. La normativa podía incluso alcanzar a virreyes. El primer caso relevante fue el propio Cristóbal Colón, que pasó 6 semanas en prisión al ser acusado de administración tiránica en la isla La Española. República Dominicana se extiende por 2/3 de la isla hoy en día, ocupando la parte este, quedando Haití al otro lado.
Las instituciones españolas se fueron formando en el nuevo territorio, estableciendo unas leyes que imponían un modo de vida inspirado en esta visión de hermanamiento bajo la religión cristiana. América no fue una colonia española, sino parte de la propia España, y sus ciudadanos eran personas con derechos como las de cualquier provincia española. España se fue extendiendo por el continente americano hasta conseguir que la mayoría de él terminase por pertenecer durante 300 años al imperio más poderoso del planeta. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Cuando las naciones hispanohablantes éramos un solo organismo político, junto con otras más que también hablaron español a lo largo de todo el globo, tuvimos la hegemonía sobre este. Y es necesario empezar a sentir orgullo por ello. Nadie puede estar orgulloso de lo que es si no sabe lo que es. Y lo que ocurre es que las gentes de los países hispanos y de la propia España no tienen interiorizado su admirable pasado. Cuando despierten y sean conscientes de él, podremos tener fe y optimismo de cara al futuro, porque para creer ciegamente en la capacidad de éxito no hay nada como hacer memoria de lo ya conseguido. Hasta hace 2 siglos fuimos la nación más poderosa del mundo, cuando éramos uno. No es intención de este vídeo contar toda la historia del imperio, sería imposible. Solo puedo decir que, lejos de lo que muchos creen, la época del Imperio Español fue la más próspera para muchas de las patrias hispanas que lo compusieron. Y fue precisamente tras la desmembración del imperio cuando comenzó la decadencia que hasta hoy se arrastra a nivel económico, pero también de autoestima herida. Autoestima que no recuperaremos si no nos liberamos del embrujo narrativo de la leyenda negra. La leyenda negra nos hace percibir la realidad del revés y nos perpetúa en el error de ver nuestra separación como un acierto y nos deja en una posición de sometimiento que solo a otros conviene. Hay que unirse de nuevo. No es necesario que sea formando una nueva nación bajo la fórmula de un Estado federado, pero podría estudiarse. La opción podría ser una integración económica parecida a la Unión Europea. La gran diferencia es que dicho experimento europeo es una unión completamente artificial con naciones en su interior con culturas totalmente dispares e incluso con historias antagónicas. Por el contrario, los países hispanos de América están unidos geográficamente y en todos ellos se habla la misma lengua, y aunque hay diferencias culturales, gastronómicas y de folclore, cuando se pasa de uno a otro se sigue respirando una atmósfera común, como cuando te trasladas de una provincia a otra de un mismo país. Todo podría comenzar con un espíritu parecido al de El Salvador. Hay que creer que cada una de las naciones puede estar habitada por un pueblo que aspire a la virtud. Ese pueblo debe elaborar unas leyes y elevar a la posición de dirigentes a unas personas acorde a ese nivel de autoexigencia. Hay que priorizar la honestidad y el orden para que la gente trabajadora de bien pueda crear un porvenir para sí misma, su familia y su patria. Todo aquel corrupto que se quede con un céntimo sagrado generado por los proletarios debe ser penado con contundencia. La delincuencia, especialmente la que genere terror sobre la población, debe ser aplastada porque es un freno al desarrollo de la clase trabajadora y por tanto del futuro de la nación. Aquí se incluye también toda guerrilla o grupo terrorista independientemente de las siglas bajo las que se disfrace. Si desestabiliza a la población y la extorsiona o la hace vivir en el pánico perpetuo, ninguna organización puede ser de izquierdas, por mucho que se autodenomine entre las rojas. Nadie que impida el bienestar de las familias obreras es de izquierdas. Cuando algunos pueblos alcanzasen la estabilidad, podría gestarse la unión. Pongamos un ejemplo hipotético. Aunque están separados territorialmente, cuando El Salvador se reafirme como un ejemplo de seguridad ciudadana, podría crear una unión con Costa Rica, que tiene buenos índices macroeconómicos y es un ejemplo de desarrollo humano en la región. Después se exigiría a los países postulantes que arreglaran sus índices negativos de delincuencia y sanearan sus cuentas. Cuando alcanzaran un nivel establecido, serían admitidos en la alianza. Todos los países hispanohablantes serían bienvenidos bajo las mismas exigencias. Eso sería un incentivo para mejorar. La reunificación progresiva de pequeños oasis de prosperidad iría dando forma a una gran civilización que tendría cualidades propias de un hegemón mundial. Lo bueno es que nosotros, por nuestra idiosincrasia, seríamos un poder mucho menos parasitario que el actual. Viviríamos dejando vivir. En las próximas décadas tenemos una oportunidad enorme para que esto se consolide, porque el mundo anglosajón está en absoluta decadencia moral y científica. Mucha gente cree que esto da igual mientras lo económico resista, pero mantener la identidad y el raciocinio intactos es imprescindible para la supervivencia de tu pueblo. No debemos copiar la degradación posmoderna y relativista que afecta a Norteamérica y otros países occidentales de su esfera. Lo progre, lo woke, es el gran enemigo de la hispanidad, como lo es de cualquier identidad nacional. Desea que nadie conozca sus raíces o las repudie. Quiere crear división y odio entre hermanos, enfrentándolos por colectivos en los que te aprisionan contra tu voluntad.
El feminismo atroz está llevando a una separación de los sexos, a unas tasas de natalidad suicidas y a abortos industriales en masa que harán insostenible la perpetuación de esas sociedades. La teoría queer es una locura que nos lleva a unos 500 años atrás, a una edad media donde la religión se anteponía a la ciencia. Ahora es una ideología desquiciada la que se impone. Nos hemos hecho más tontos aceptando que las categorías hombre y mujer son elegibles por encima de lo que dicta el conocimiento de forma irrefutable. Estados Unidos ya ha despenalizado los robos en algunos lugares, como San Francisco, ocasionando lo esperable, una oleada de saqueos. Algunas drogas convierten en zombies a los ciudadanos de barrios enteros. La tasa de personas que siguen su día a día gracias a ansiolíticos y antidepresivos es enorme. La sensación de vacío existencial y soledad va en aumento. Las familias cada vez son menores, los vínculos familiares decrecen y el individualismo se convierte en la norma. Sociedades así son autodestructivas. Si nos mantenemos firmes, nos convertiremos en potencias sin necesidad de guerra, a la manera hispana, sin invadir militarmente nada, simplemente dejando que los países de cultura contraria dominante se degraden ellos solos y se suiciden. Si la hispanidad resiste en el sentido común y se aferra a su identidad, acordándose de que es mestiza a la par indio precolombina y española, con todo lo que eso implica en costumbres, su futuro está garantizado. Hispanos, recordad quiénes sois y sentíos orgullosos de vuestro grandioso pasado cuando todos éramos españoles. España fue un hermano mayor que transmitió sus valores a sus hermanos menores que en ese momento estaban huérfanos de la maternidad de una civilización igualitaria. Ahora, los hermanos menores han crecido y son jóvenes y fuertes en potencia. España envejece y ya no tiene por qué liderarlos, aunque siga siendo un país importante. Debe ceder el protagonismo a otros dentro de la alianza, pasando a ser uno más, incluso llegando a considerarse ahora tierra hispana en Europa. Pero lo que sí debe ocurrir es que todos estos hermanos se reconozcan de forma irrenunciable como miembros de una gran familia, que unida trabaje virtuosamente por desarrollar su fuerza, hasta recoger el galardón de futuro próspero que su potencial merece.